Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy hay que cuidarse de los malos obreros. Y utilizamos Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora estamos iniciando el estudio de un nuevo capítulo en esta interesante carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipo. Anteriormente, el apóstol Pablo terminó el capítulo hablando acerca de sus compañeros y amigos que le ayudaron a trabajar en el ministerio. Luego, en esta sección, cambiará su temática para reforzar las enseñanzas del gozo y el cuidado que la iglesia debe tener en cuanto a los malos obreros que pretenden desviarlos de las sanas enseñanzas del único y verdadero evangelio. Iniciemos este capítulo 3 estudiando sus primeros 3 versículos. Una nueva carta. Por lo demás, hermanos, dice. El apóstol inicia un nuevo tema a partir de este capítulo 3 con las palabras por lo demás. Algunos han opinado que en estas palabras se tienen una evidencia de una tercera carta debido al cambio abrupto y de idea que se tiene en cuanto al desarrollo del tema que se viene tratando desde el capítulo 2. Recordemos que muchos opinan que Filipenses son dos cartas que en su momento se escribieron individuales, pero que se unieron en determinado momento para tener una sola. Estas han sido llamadas la carta de amistad, que es la que hemos estado considerando y corresponden al capítulo 1, del versículo 4 y 9, al capítulo 4 del 21 al 23. Y la carta de agradecimiento que corresponde a capítulo 4, versículo del 10 al 20. Sin embargo, están aquellos que afirman de que Filipenses es el resultado de la unión de 3 cartas. Esto basado en el hecho de que en esta carta aparecen en 2 ocasiones diferentes la palabra griega laipón. Puede traducirse como finalmente o por lo demás, palabra que puede usarse para finalizar un discurso o iniciar un nuevo diálogo. Este aparece en Filipenses capítulo 3 versículo 1 y Filipenses capítulo 4 versículo 8. Sin embargo, esto no tiene que verse así necesariamente, ya que si consideramos el proceso de escribir una carta en estos tiempos, no era tan rápido como hoy se pudiese escribir una. Recordemos que en esa época pocos eran los que podían escribir y leer. Por tanto, elaborar una carta requería de una amanuense, es decir, una persona que copiaba lo que le decía la otra. Ahora, este proceso no era tan rápido. Podría llevar horas y a veces días, dependiendo de la disponibilidad del que dictaba y la cantidad de contenido que ella llevara. También recordemos que el proceso de escribir en griego era casi un arte, ya que el amanuense tenía que dibujar perfectamente los caracteres que eran el equivalente a las palabras en el alfabeto griego. Eso hacía el proceso más lento. Si es así, podríamos pensar que Pablo dictó sus pensamientos al amanuense hasta lo que para nosotros es Filipenses 2. Luego tomaron un receso quizás de varias horas para luego reanudar el tema, lo cual hace que se pierda el hilo de la idea que se viene tratando
Y una buena manera de iniciar sería diciendo, por lo demás, hermanos. Filipenses 3:1 dice, gozaos en el Señor. Ahora, Pablo vuelve a tomar el tema del gozo, gozados en el Señor. Algunos han llamado a esta carta la carta del gozo y tienen mucha razón en llamarla así. En este caso, Pablo refuerza una vez más el tema del gozo, porque el gozo del cristiano va más allá de una breve emoción de alegría, la cual es pasajera y depende de las condiciones y las circunstancias que se viven en el mundo. En cambio, el gozo es una experiencia espiritual que provoca un constante regocijo como resultado de nuestra comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos perderlo todo, pero a Cristo jamás. Pablo se encontraba privado de libertad en una cárcel romana, pero su comunión con Cristo permanecía intacta y eso era motivo de regocijo para él. Y por ello les recuerda a los filipenses de que en medio de cualquier situación que enfrenten, se mantengan gozándose en el Señor. Ahora, el método de repetición. Filipenses 3:1 dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Definitivamente era un verdadero maestro. Un maestro se caracteriza por sus habilidades en la enseñanza y uno de tantos métodos que existía para tal fin es el de la repetición. Algunos temen repetir algunas cosas que ya enseñaron y si hay que tener cuidado de que no se esté reproduciendo el mismo mensaje en una y otra vez, tanto que haga que el maestro y el predicador se acomode a no buscar nuevas enseñanzas y los oyentes pierdan el interés en oír el mismo mensaje. Pero, por otro lado, el método de repetición es adecuado cuando queremos que nuestra audiencia comprenda algunas cosas, algunas verdades espirituales que son importantes para la vida del oyente. Jesús utilizó el método de repetición para reforzar sus enseñanzas. Así tenemos como, por ejemplo, el Sermón del Monte, el capítulo 5 al 7, versus el Sermón del Llano en Lucas capítulo 6 del 20 al 49, los cuales tienen elementos muy parecidos. Y otro ejemplo podría ser la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 del 14 al 30, versus la parábola de las minas en Lucas capítulo 19, versículo del 11 al 27. Por ello, el apóstol Pablo se gozaba en escribirles cosas que ya les había enseñado antes, pero sabía que había momentos oportunos para repetir la enseñanza, para reforzar algunos principios bíblicos importantes. Por eso les dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué les dice? Guardaos de los malos obreros. Filipenses 3 del versículo 2 al 3. ¿Por qué? Después de las palabras anteriores, el apóstol pasa rápidamente a advertirles acerca de los malos, aquellos hombres que enseñan el evangelio diferente al que habían aprendido. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí el apóstol se refiere a estos hombres de tres formas bastante fuertes y cada vez que la hace usa las palabras guardaos. La palabra griega que se traduce en la versión del 60 como guardaos y que se repite 3 veces en el texto se traduce del griego blepo, la cual literalmente significa no quitarle la mirada a alguien. Es una expresión que significa no tanto ver por ver, sino observar para cuidarse de algo. Muy parecido al dicho que existe en algunos países latinos, como dicen, ojo con esto. O sea, es de prestar atención a eso. De hecho, la versión católica Nácar Colunga la traduce así. Dice, ojo a los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación.
Luego, otras versiones como la versión de la Biblia de Guillermo Yuneman lo traduce usando la palabra mirad, que es una indicación de mirar para tener cuidado. Dice, mirad los canes, mirad los malos obreros y mirad la mutilación. En fin, esta palabra griega puede traducirse como mirar, porque en el sentido de cuidarse o guardarse de algo, o como dirían algunos latinos, ojo con esto. En primer lugar, el apóstol le pide a los filipenses que se cuiden de los perros. El apóstol llama a estos hombres perros, palabra que se traduce del griego kuon, lo cual significa eso, perro. Y aunque este animal no era considerado inmundo ante la ley judía, si eran vistos no como mascotas, sino como animales que eran utilizados en el campo para cuidar ovejas y ayudantes del pastor. Por tanto, eran animales sucios que no se consideraban que podían estar cerca de los seres humanos. Job capítulo 30, versículo 1 dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner en los perros de mi ganado. Eran animales que se veían en ocasiones mal por ser en ocasiones carroñeros. Primera Reyes capítulo 21 versículo 24 dice, el que de Acad fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Las imágenes que se conciben en la Biblia de estos animales son tan grotescas que incluyen el hecho de que estos comían su propio vómito, como dice Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así que ahora viene el apóstol y llama perros a estos hombres que enseñan doctrinas que consideraba erradas. Una palabra bastante fuerte. En segundo lugar, los llama malos obreros. La palabra que se traduce como malos es cacos y hace referencia a alguien que carece de bondad y, por lo tanto, para Pablo, estos hombres que enseñaban cosas diferentes a la sana doctrina eran hombres perversos, malos y carentes de cualquier virtud. También los llama mutiladores del cuerpo. Con esto queda bastante claro a quiénes se referían, es decir, a los judaizantes, que les enseñaban a los cristianos de Filipo que aparte de creer en Cristo debían obedecer la ley de Jehová y circuncidarse para que su fe se complete. Ahora, no es la primera vez que el apóstol Pablo contrarresta las enseñanzas de los judaizantes. En Gálatas lo hace vehementemente, pero ¿quiénes eran los judaizantes? Bueno, no eran judíos que practicaban la religión del judaísmo, ya que ellos excluían generalmente a los gentiles. Más bien eran judíos que habían creído en Cristo, pero que todavía vivían de acuerdo a la ley, tal y como lo hizo la iglesia de Jerusalén en los primeros años. Uno puede ver cómo el evangelio en sus primeros años en Jerusalén estuvo conformada por judíos, los cuales venían de una costumbre de años de practicar el judaísmo. Por tanto, cuando algunos se convirtieron a Cristo, no ven seguir a Cristo como algo diferente a su antigua religión, sino más bien entendieron que sería una continuación de todas sus creencias y el cumplimiento de las mismas. Por tanto, continuaron orando como judíos en el templo y practicando las costumbres religiosas como circuncidarse, realizar sus votos y participando en las fiestas sagradas que tenían. Esto lo podemos ver en la palabra de Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. Dice Hechos 21, capítulo 21, versículos 20 y 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano,
¿Cuántas millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. A Pablo se le reveló que ya no era necesario observar las costumbres de la ley de Moisés, aunque la iglesia de Jerusalén no lo entendía así. Sin embargo, con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, este tipo de concebir el cristianismo perdió fuerza y desapareció, y prevaleció la perspectiva teológica del apóstol Pablo. Ahora, estos judaizantes habían llegado a Filipos y les enseñaban que era necesario circuncidarse, lo cual era una especie de operación quirúrgica que consistía en cortar una porción del prepucio del pene del hombre. Por ello, el mismo apóstol Pablo los llama mutiladores. Ahora, Pablo explica por qué los cristianos no debían practicar la circuncisión. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así les dice. Se nos explica que ahora ya no es necesario circuncidarnos, el cual era un símbolo eterno que recordaba el pacto que Dios había hecho con sus padres. Ahora, nosotros mismos, al creer en Jesucristo, venimos a ser esa señal eterna de nuestra relación con Dios, porque el Espíritu Santo nos ha transformado y hemos sido hechos hijos de Dios no por obra humana, sino por voluntad divina, no por medio de métodos humanos, sino por la intervención del Señor. Interesante, ¿no es cierto? Algunos ven en todas estas palabras un juego de palabras que el apóstol hace, ya que en griego las palabras mutilador y circuncidarse riman de forma parecida. En griego la palabra mutiladores es katatome, mientras que la palabra circuncisión es peritome. Así que, de esta manera, el apóstol inicia su primera carta advirtiéndoles que tengamos cuidado de los malos obreros, y esto debe ser así, ya que hoy en día muchas personas que pertenecen a sectas usan la Biblia y engañan a las personas introduciéndoles como si fueran cristianos, pero después introducen sutilmente sus enseñanzas de aquellos maestros que ellos consideran sustitutos de Cristo. De esto debemos cuidarnos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece las verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les parece esta tremenda y maravillosa explicación que nos da el apóstol Pablo? Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros le presentamos la oración de fe. El paso primordial que tienen que hacer para entregar primero su corazón a Cristo, crecer en la palabra y darse cuenta de las malas enseñanzas y dejarlas a un lado, rechazarlas, porque eso, malos maestros, malos predicadores, malos pastores están torciendo la verdad hoy en día y están engañando a muchos. Sí. Entonces, le presentamos la oración de fe para que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y esperemos que la repita con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Cristo, es la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora medite en la palabra todos los días, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla y una vez aplicada, busque predicar a otras personas también. Cante alabanzas al Señor porque Él se lo merece, converse con Él a través de la oración y hay espacio en la iglesia para usted y su familia para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Padre, gracias por tu palabra.
maravillosa. Tu palabra fuente de vida, tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos llena, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que está allí presente, Señor, cada día enseñándonos, Señor, enseñándonos a hacer tu voluntad, Padre Santo. Y eso es maravilloso, Padre. Que esta palabra traiga su fruto, que esta palabra traiga un cambio en la vida de las personas, que esta palabra traiga una cosecha, que el Espíritu Santo la lleve por todos los lugares y sea así como tú quieres, mi Dios. Sea exaltada tu gloria y sea un testimonio público a este mundo que tanto lo necesita. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día, los bendecimos en el Señor. Les pedimos que sigan escuchando la palabra de Dios. Sigan poniendo en práctica. Si no se la pone en práctica, no hay ningún fruto. Y sigan reenviando a otros para que otros también se enteren de la verdad de la palabra de Dios. Que nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.